Entonces, dejamos un tema sobre la mesa en el primer instante y tiene que ver con que el proyecto en uno de sus artículos habla expresamente, dice que el Estado promueve, que el Estado además brinda garantías para que los inversionistas extranjeros, bueno, tengan la posibilidad de entrar al juego en nuestra economía nacional, de invertir en Cuba. Y la duda de muchas personas viene, bueno, si se expresa que existen garantías para el inversionista extranjero, ¿por qué en otro artículo no se habla de los inversionistas nacionales? Sí, yo creo que es importante entender que cada uno de los artículos de una Constitución y de cualquier ley debe regular los aspectos esenciales que tienen que ver con la naturaleza misma de la actividad del sujeto que se está normando. En el caso de la inversión extranjera, teniendo en cuenta que estamos hablando de un ente que proviene del exterior, eso implica que haya determinadas garantías porque ese ente que viene del exterior puede optar por no invertir, ya que puede buscar otros mercados donde invertir. Y por tanto, es un estándar internacional que los estados brinden garantías a partir de un marco regulatorio seguro, que no se modifique y que promueva esa inversión, y eso explica por qué se usa ese tenor literal en ese artículo de la inversión extranjera. Artículo que no 28 específicamente. Exactamente, que no se emplea incluso cuando se habla ni de la empresa estatal socialista, porque en cada caso se norma, reitero, las cuestiones esenciales que identifican ese tema que se está regulando. Pero yo creo que es importante decir que por primera vez el proyecto está amparando, regulando la inversión nacional desde distintos puntos de vista, desde la misma concepción de las formas de propiedad y de el reconocimiento explícito de la propiedad privada, que es precisamente la posibilidad de esa inversión de los nacionales en esa forma de propiedad y en las formas organizativas que, como se ha expresado, de micro, pequeña y mediana empresa se puedan constituir. Está reflejada la inversión nacional en la amplitud de la nueva forma de propiedad mixta que prevé la combinación de varias propiedades, y por tanto estamos hablando de la posibilidad también que la forma de propiedad privada pueda combinarse, pueda aliarse con otras formas de propiedad y dar lugar a otros sujetos, y todo eso implica procesos de inversión nacional. O sea, atendiendo a que el inversionista extranjero viene de una legislación, de un ordenamiento diferente, es que expresamente se dice en este artículo 28 que el Estado brinda garantías, pero esto no va en detrimento de las posibilidades de inversión a nacionales. Exactamente. Es un elemento esencial de que la atracción de la inversión extranjera, nosotros somos un país receptor de inversión extranjera, viene dada o está condicionada de algún modo también por las garantías que se le brinden a ese inversionista que hace una evaluación de los distintos mercados, de las distintas economías, para poder decidir dónde hace la inversión. Y uno de los aspectos fundamentales tiene que ver con qué garantías se brindan a esa inversión. ¿Dónde los inversionistas o las personas, los cubanos y las cubanas que deseen invertir van a encontrar entonces las garantías de inversión paranacionales? En el resto del ordenamiento jurídico, a partir de la concepción de las normativas que regulen las formas empresariales que se van a dar y a partir de los distintos normas que de alguna manera vayan desarrollando distintos tipos de actividad económica en la que se prevea la participación de esta inversión nacional, encontrarán las garantías necesarias. ¿Pudiéramos hablar de la ley de empresas? La ley de empresas es una de las normas que obviamente pudiera darse, pero también de normas que van a regular en su momento una actividad económica especial, y en la medida que usted regula esa actividad, cómo se accede a esa actividad, quién puede acceder y qué derechos tienen los que se constituyan o los que tributen a esa actividad, en esa misma medida van a ir encontrando las garantías. Y reafirmo una idea del primer momento, todo esto forma parte o formará parte de la actividad legislativa posterior a la aprobación del proyecto de Constitución. Exactamente. Bueno, vamos con otra idea. Emilio Rivera López, de la provincia de Guantánamo, nos dice lo siguiente, pone otro tema nuevo en nuestro debate. En esto de la empresa estatal socialista y la autogestión empresarial, dice Emilio, no me quedó claro cómo quedan las UEB territoriales, o sea, las UEB provinciales, si los recursos financieros, incluido el salario, dependen de una empresa nacional en La Habana. Sin embargo, la gestión de las UEB tienen un carácter netamente territorial. Y concluye él, entonces cada vez que se necesita gestionar recursos hay que solicitarle el financiamiento a la empresa nacional, más aún si se trata de CUC. Ciertamente el tema de las unidades empresariales de base es un tema pendiente a solucionar en el caso nuestro, y también tiene que ver con la estructura de la empresa estatal socialista, que debemos proveer
medios para que ésta sea más flexible. En un momento determinado, con la reestructuración que se hizo en el sistema empresarial estatal, un grupo importante de empresas se convirtieron en unidades empresariales de base y eso implica restarle facultades, quitarle personalidad jurídica, y eso ciertamente ha tenido una expresión incluso en los territorios. O sea, una de las cuestiones esenciales que en las transformaciones de la empresa estatal socialista debemos acometer es precisamente la estructura, a partir de que ciertamente la dislocación territorial que pueden tener esas unidades empresariales de base demanda que la formulación sea otra, demanda que nosotros podamos transitar hacia una empresa estatal incluso que pueda ser más pequeña, porque no es su tamaño, su dimensión, la que puede definir si es una UEB o es una empresa. Y ciertamente, por la actividad que realiza, por la importancia que puede tener y a partir de otros conceptos que tengamos empresas, necesariamente tendremos que volver a retomar el tema de las UEB, que realmente no lo son, y dejar el concepto de UEB ciertamente como se concibió originalmente. O sea que lo que él está planteando es que de acuerdo al espíritu de la Constitución, si la empresa es el eje central, las UEB territoriales van a carecer de toda esta autonomía de la que estamos hablando y por lo tanto sus funciones no la van a poder desarrollar en la forma y en la extensión en la que ustedes han explicado aquí. Exactamente. De lo que se trata es que la UEB sea realmente una UEB y no haya sido o no sea una empresa que se le restaron las facultades. Por tanto, en la estructura que evaluemos y en la medida que podamos visualizar la flexibilidad de la estructura y de las formas que puede tener la empresa estatal, ese es un tema que debe quedar resuelto. O sea que para los que no somos expertos en economía, una UEB sería un núcleo más pequeño y la empresa estatal socialista es una célula mayor, más grande. O sea, de acuerdo a lo que ustedes dicen, una UEB no ha de ser una célula con características de empresa a la que se le hayan restado determinadas facultades. O sea, que hay que volver a revisar qué UEB pudieran adoptar la forma de empresa estatal socialista. Exactamente, y dejar la UEB como el pequeño establecimiento que tiene ciertamente esa función de complementariedad, esa función de prestación de otros servicios, esa función que pudiera incluso llegar a ser productora, pero a partir no de la dimensión ni de la estructura de que a partir de empresas nacionales, por tanto, ellas tienen que automáticamente convertirse en UEB, sino a partir de la propia identificación de qué es una empresa. Y ese concepto de empresa nos tiene que llevar a revisar la estructura y aquellas UEB que hoy son UEB, pero que realmente deberían ser empresas. Y esto sale también, como en el caso anterior, del espíritu de la Constitución y vendrá en legislaciones posteriores, pero el debate es válido de cualquier manera. Vamos a seguir revisando correos con otras opiniones. Aquí tengo el de José Manuel Sánchez Hernández. José Manuel ahora habla de varios temas. Comienza refiriéndose al artículo 27 y dice: debe adicionarse que los trabajadores le exigirán a las administraciones los aseguramientos del plan y las debidas indemnizaciones monetarias por los daños y perjuicios causados a ellos por no asegurar el plan aprobado. O sea, que si la empresa no cumple y no es responsabilidad del trabajador, debe ser indemnizado. ¿Es esto lo que está diciendo la persona? ¿Y qué criterio tienen ustedes? Yo creo que es importante partir de temas aquí de responsabilidad y de esa exigencia. Lo primero es que, en buena medida, el ordenamiento jurídico vigente permite pedir indemnización cuando se causa un daño a la entidad, pero no creemos que es la esencia que pueda, en este caso, estar marcando las pautas de cómo debe transformarse la planificación. De lo que se trata es de que se logren los aseguramientos, porque la indemnización, en última instancia, no vendría a suplir lo que no se ha producido y no vendría a suplir el incumplimiento del plan, que tiene en última instancia una repercusión para la población. Reitero, el elemento esencial acá en el plan tiene que ser lograr que se cumplan los aseguramientos. Eso tiene que ver también con el modo en que enfrentamos la planificación, eso tiene que ver también con que logremos una planificación más objetiva y más real, donde también los trabajadores se sientan más partícipes, pero no debe ser a través de indemnizaciones, porque eso no supliría en ningún caso la producción que se está incumpliendo en el plan. ¿Y quién responde entonces en el sentido, vamos a decir, de los trabajadores cuando la empresa no cumple y no es la responsabilidad de ellos? ¿Cómo encontrar una solución a este fenómeno que existe actualmente en Cuba? Yo creo que es importante definir que coinciden muchas problemáticas en ese incumplimiento y en esas situaciones. Algunas son responsabilidad de la propia entidad, otras tienen que ver con el entorno, tienen que ver con los problemas que enfrenta la economía, con los problemas de financiamiento, y no necesariamente tienen que
identificarse o no se identifica un responsable. En el caso de que exista un responsable específicamente a partir de una actuación negligente, hay responsabilidades que pueden ser exigidas, pero reitero, no es la esencia en este caso, porque en última instancia no se estaría cumpliendo lo que está previsto, estaríamos careciendo de una producción a la que se le pusieron recursos, a la que se planificó y que tiene un destino en el plan. Y la esencia misma en este caso es que la planificación juegue un papel esencial en última instancia en el aprovisionamiento de los mercados y en el cumplimiento de las producciones que satisfacen necesidades de la población. Bueno, esta persona también habla del artículo 29 y dice que al final debe cambiarse el pago de su justo precio por el pago acordado por las partes, pues puede ser justo para el Estado como comprador e injusto para el propietario vendedor. ¿A qué se refiere el artículo 29 para entender de qué está hablando en este caso José Manuel? Sí, este es el artículo que está referido al régimen especial de la tierra y de la propiedad de la tierra. Aquí, cuando se hace referencia al justo precio, se está hablando del derecho preferente que tiene el Estado para la compraventa de tierra. Yo creo que es importante explicar que el justo precio es una terminología jurídica genérica que se emplea en muchas otras ocasiones, en muchos otros casos, porque cuando, por ejemplo, se liquida un negocio, se termina una inversión, etcétera, hay que ponerse de acuerdo cuando se van a evaluar determinados inmuebles. Es importante ponerse de acuerdo, pero no debe ser de acuerdo por acuerdo de las partes únicamente lo que expresa la Constitución, porque muchas veces eso no se logra y entonces estaríamos ante un caso sin solución. De lo que se trata es de que el justo precio, que es, reitero, un término genérico en derecho, pueda tener métodos de valoración cada día más asequibles, cada día que reflejen más la realidad económica. Y eso tiene que ver de algún modo también con todas las transformaciones que en materia de precios se están acometiendo y que tienen que seguirse trabajando, tienen un reflejo en los lineamientos aprobados en el 7º Congreso, y esa es la explicación de por qué aparece un justo precio y no el acuerdo de las partes, porque muchas veces cuando no se logra el acuerdo entonces no habría un modo de definir cuál es el precio. Con relación también a estos temas de los pagos, indemnizaciones, esta persona, José Manuel, vamos a pasar a la parte final del correo, se refiere al artículo 30. Dice que debe desaparecer el artículo 30. No se debe expropiar a nadie de un bien personal, máxime cuando la indemnización puede resultar injusta o dispareja e inaceptable para el expropiado. Cuando el Estado necesite algún bien de un particular, debe negociarlo con él. Y concluye, quizás puedan incluir o incidir las organizaciones de masas del barrio en la negociación. Este artículo 30 se refiere entonces a la expropiación y la persona opina que debe desaparecer totalmente. ¿Por qué está ahí y qué sustenta la idea de la expropiación? La expropiación es una institución jurídica que proviene incluso del derecho romano. Está concebida en las legislaciones, incluso tiene una expresión constitucional en una gran parte de constituciones hoy vigentes en el mundo. Es una institución en la cual ciertamente se hace una expropiación forzosa, es decir, una venta forzosa, porque por razones de interés social o utilidad pública, un bien de un particular que está en un determinado lugar, como puede ser un predio, una finca, una vivienda, se necesita para acometer desarrollos en ese lugar, y por tanto se produce la expropiación, que reitero está presente en la mayoría de las constituciones. Esta es una institución que está hoy reflejada en el texto nuestro vigente, y que es importante identificar que en ese caso le corresponde incluso a los tribunales cubanos definir esa indemnización y las garantías que, como se refiere en el texto constitucional, esa figura tiene. Pero es algo que, reitero, no debe desaparecer, tiene que ver con el desarrollo de los países, que en algún momento se pueda, por ejemplo, definir que deba pasar una carretera por un determinado lugar, hay un bien propiedad de una persona y tiene que ser indemnizada esa persona por ese concepto de la expropiación. O sea, que no estamos hablando de un interés del Estado, voy a poner la palabra menor, sino que se trata de una cuestión trascendente a la que se refiere este artículo 30.
Estamos hablando de que solo por razones de utilidad pública o interés social se puede dar esta situación, que es el estándar que aparece en la mayoría de las constituciones. Yo creo que es un tema con el que podemos volver, de la expropiación, y buscar los elementos que sustentan esta formulación que, repetimos, viene de la Constitución actual y que tiene además amplia formulación en el mundo. Vamos con la última, con el último correo, la última comunicación de Nelson Núñez Hernández, y me gustaría también escuchar a la profesora Elena a ver qué criterios tiene con relación a este último correo. Dice: en el título 2 opino que falta entre los artículos 27 y 28 un párrafo que diga: el Estado promueve y brinda garantías a personas naturales o jurídicas para la importación, este es el nuevo elemento, la importación y el comercio de bienes, incluidos alimentos y medicinas, con el objetivo de combatir el desabastecimiento, satisfacer las crecientes necesidades de toda la población y disminuir los precios que hay en el mercado interno. O sea, la primera idea: añadir un artículo entre el 27 y el 28 que permita a personas naturales o jurídicas la importación y el comercio de bienes. Bien, volvemos al mismo aspecto que se ha reiterado. Se trata de algo muy específico que deberá estar recogido en la legislación que se emita con respecto a la empresa, cuando se haga la ley de empresa, pero también a todas las regulaciones referidas al comercio exterior, que también son objeto de revisión en el proceso de actualización de nuestro modelo económico. Eso, como va a haber figuras de propiedad privada, empresa privada, etcétera, obviamente la legislación tendrá que recoger cómo las personas jurídicas privadas podrán acceder al comercio exterior en caso de que esto fuere necesario. Por lo tanto, es algo que quedaría a la legislación que se debe elaborar y no debe quedar reflejado directamente en el texto constitucional, porque puede tener múltiples variantes. No estamos diciendo entonces a esta idea de la importación a personas naturales o jurídicas, el derecho a importar, que sí ni que no hasta este minuto. Exactamente. Eso tiene que ser objeto de análisis y de ser recogido en la legislación que se elabore. La última idea de esta persona, y con ella termino, vamos al final del correo de Nelson, donde tiene la opinión siguiente: como mismo se complementa con la satisfacción equitativa de los servicios sociales universales, la distribución de la riqueza al trabajador, toda persona natural o jurídica no estatal con riqueza acumulada, que lógicamente, dice él, no requiere complementar con la misma satisfacción equitativa de los servicios sociales universales, deberá, además de los tributos e impuestos establecidos por ley, hacer la retribución apropiada por los servicios que reciba. Lo que yo entiendo de ahí es que aquellas personas que hagan uso de la propiedad privada, que obtengan más ganancias que otras, deben pagar los servicios sociales que como derecho están consagrados en la Constitución. ¿Es esto lo que quiere decir la persona? Aparentemente eso es lo que yo interpreto también del texto, igual que usted. De todas maneras, pienso que esta persona quizás debe referirse a los artículos iniciales donde se hablan de los derechos de los ciudadanos. Ahí está el artículo 43, que dice que todo ciudadano cubano tiene derecho a un conjunto de derechos, valga la redundancia, como es, por ejemplo, la salud y la educación. Y posteriormente, en los artículos 83 creo que es y 84, se establece que tanto la salud como la educación son gratuitos. O sea, no se hace distinción del que el que tenga riqueza tenga que pagarlo. Es decir, por el hecho de ser ciudadano cubano, usted tiene derecho a la salud y la educación, que son los servicios sociales básicos, de forma gratuita. Pienso que esta percepción de esta persona no concuerda con el espíritu que hemos tenido siempre en nuestra Constitución y en nuestro país, por ser un país socialista que garantiza a todos sus ciudadanos los derechos básicos por igual. Voy a recapitular la idea y con ella termino. O sea, yo soy titular de una empresa que está dentro de los cánones de la propiedad privada que hoy se reconoce. Tengo ingresos superiores a otras personas que no tienen este tipo de propiedad. No obstante a ello, los servicios de salud, los servicios de educación, los derechos consagrados en la Constitución, yo tengo el mismo acceso que una persona que no tenga ese nivel de ingreso que tengo yo. Es lo que entiendo de lo que usted ha dicho. Exactamente. Son derechos universales y gratuitos para todos los ciudadanos cubanos.
precisamente con relación a estas cuestiones básicas que se encuentran, vamos a decir, en el título 1 fundamentalmente, donde están los fundamentos políticos del proyecto de Constitución. Con relación a esos fundamentos políticos, nosotros vamos a estar la próxima semana en la emisión de Hacemos Cuba. Reitero, próximo miércoles, de los fundamentos económicos en los cuales hemos estado hablando en esta semana, vamos a irnos al primer título del proyecto para hablar de los fundamentos políticos que son esencia y base fundamental de todo el articulado del proyecto de Constitución. Quiero agradecer muchísimo a ambas, a Johanna, Elena, por estar con nosotros. Sé que ha sido de muchísima utilidad. En algún momento, durante la consulta o quizás antes de la aprobación del proyecto, a lo mejor vuelvan con nosotros. Creo que la cuestión de la expropiación es una de las que pudiéramos explicar en más detalle y, en definitiva, en la construcción y la inteligencia colectiva de todo nuestro pueblo se hallarán las mejores soluciones y las mejores formulaciones en nuestro texto constitucional. Les agradezco nuevamente. Muchas gracias. Ha sido un placer. Volveremos nosotros la próxima semana, miércoles 10 de la noche, en Hacemos Cuba. Recuerde, fundamentos políticos, título 1 del proyecto de nuestra Constitución.